El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón, el de Caná. Y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis han recibido, den gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días a todos. Bueno, bendito sea Dios que como familia de Dios, como comunidad de fe, como rebaño, estamos aquí pues reunidos para escuchar la palabra de Dios, celebrando este 11º domingo del tiempo ordinario. Ofrecemos esta Santa Misa también acción de gracias por todo lo que hemos vivido específicamente en estos últimos tiempos, litúrgicamente. Como habiendo terminado el tiempo de Pascua con la fiesta de Pentecostés, pues hemos podido celebrar la Santísima Trinidad, como hemos podido celebrar el Corpus Christi, y seguimos pues una y otra celebración. Hemos celebrado el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María. Ayer también tuvimos pues la fiesta de San Antonio. Son días muy intensos estos para nuestro camino de fe. No lo olvidemos, que la Iglesia se nutre de la celebración. Nosotros vivimos el misterio celebrándolo de esta manera. No es que al niño desde pequeñito le tenemos que ir inculcando la importancia de celebrar el misterio, reuniéndonos, estando en comunidad, orando juntos, escuchando la palabra, cantando himnos de alabanzas al Señor. Todas esas cosas son parte de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, bueno, hemos retomado el tiempo ordinario hoy, después de todos estos domingos sucesivos que hemos estado también vistiéndonos de blanco. Hoy nos vestimos, por fin, vamos a decir, de verde. Lo habíamos hecho entre semana, pero hoy, domingo, decimos primero, retomamos el verde ya de una manera más rigurosa. Y la Iglesia nos invita precisamente a meditar sobre su identidad, sobre qué es la Iglesia. Y vuelve la palabra, una palabra de las tantas palabras claves, ¿no? La palabra rebaño, la palabra comunidad, la palabra asamblea. O sea, Dios quiere que estemos juntos así, como les estaba diciendo. O sea, esto no es una disposición humana. Esto no es algo que ha querido
una persona en particular, un papa, un santo, quién sabe qué. No, esto es disposición de Dios y la vemos desde el Antiguo Testamento. A cómo Dios a través de Moisés le hace ver al pueblo de Israel que lo ha acompañado. O sea, Dios sí, nos puede estar con nosotros muy personalmente, pero Dios nos acompaña como comunidad. Cuando nosotros no estamos en comunidad, nos privamos de ese acompañamiento divino, de ese estar de Dios con nosotros y estar con nosotros de una manera portentosa, prodigiosa, que es lo que le insiste al pueblo de Israel. Cómo los acompañó, cómo los salvó, cómo estuvo con ellos de manera así muy portentosa, con mucho poder, cuando los sacó de Egipto y todo eso. Y les promete, les dice, si son fieles, ustedes serán pueblo de mi propiedad. Seguiré haciendo maravillas. Dios quiere obrar maravillas en nosotros, en nuestra comunidad, en nuestras familias, pero para eso tenemos que ser fieles a Dios. Entonces, una de las cosas que debe caracterizar a la comunidad de fe es precisamente la fidelidad. Fidelidad. De hecho, por eso la palabra fidelidad viene de la palabra fe. Fe en latín se dice fide, ¿no? Entonces, fidelidad, el que tiene fe, o sea, el que sigue, el que cree, el que está allí, porque yo sé que Dios es poderoso. Soy fiel porque tengo fe, porque confío. Entonces, una de las cosas que como comunidad tenemos que trabajar siempre, todos los días, toda la semana, y que reforzamos los domingos, es nuestra pertenencia, nuestro sentido de pertenencia. ¿Me siento parte o no me siento parte? Inclusive cuando tenemos la costumbre de venir a misa todos los domingos, tenemos que preguntarnos, ¿pero yo me siento parte de la comunidad? ¿O yo voy y salgo despepitado de una vez hacia la casa porque quiero ir a hacer otras cosas? ¿O comparto en comunidad? Miren qué bonito cómo pues se tratan de propiciar espacios, momentos, por un lado los formativos, como la catequesis, con los papás, con los niños, con los jóvenes, con adultos. Luego momentos de compartir, ¿no? Cuando ustedes salen y se quedan desayunando aquí, o cuando viven otras experiencias. O sea, es la comunidad, ese se convierte en el punto de referencia. Pero a veces queremos como estar en dos aguas. Queremos ser parte de la iglesia, pero tenemos otras realidades que nos atraen, ¿no? Que nos jalan. Puede ser una realidad deportiva, puede ser una realidad política, puede ser un club social. O sea, y entonces sacrificamos nuestra pertenencia al pueblo santo de Dios. La ponemos en un segundo plano. A veces, por ejemplo, cuando llega el tiempo de las bandas, de las prácticas, en muchos casos hay chicos que desertan de la preparación para la confirmación. ¿Por qué? Porque tienen que ir a practicar en la banda. Entonces escogen, prefieren ser parte de la banda y ser parte del pueblo. Miren que no estamos hablando de cosas malas, todas son cosas buenas, pero deben sobreponerse al ser parte del pueblo de Dios. Y así sucesivamente, ¿no? Hay muchas cosas que podríamos analizar en ese sentido. O sea, Dios quiere que nosotros comprendamos la magnitud de esto. Esto no es una más voy a la misa y ya. Es cómo lo vivo, cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis sentimientos. ¿Me siento parte? ¿Qué busco en la iglesia? ¿Busco la santidad? ¿Busco servir a los demás? ¿Colaborar? ¿O solamente voy porque necesito algo y apenas lo consigo me voy? Entonces, este domingo la iglesia nos invita, por un lado, a comprender lo que significa ser iglesia, ser parte del rebaño. ¿Qué busco? ¿Me siento satisfecho? ¿He logrado encontrar el gozo de estar aquí? Yo siempre les insisto, esta es su segunda casa. Los sacerdotes, los párrocos, venimos unos años y nos vamos, ustedes se quedan. Nosotros venimos, administramos, nos acompañamos espiritualmente, pastoralmente, administrativamente, tratamos de ayudarlos a mejorar las cosas, pero ustedes son los que se quedan, esta es su casa. Ponerla bonita es sobre todo una tarea de ustedes, porque es su segunda casa. Esto es una parte fundamental del camino de fe. ¿Y por qué? Bueno, en la segunda lectura de la Carta de los Romanos, Pablo da una pista de por qué nosotros tenemos que sentirnos realmente parte, y es por lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, la gratitud es como uno de los sentimientos que acompaña el sentido de pertenencia. Yo no puedo no ser parte de algo que ha impactado tanto la historia de la humanidad y mi vida personal. Dios ha encarnado para dar su vida por mí.
O sea, a pesar de mi pecado, a pesar de mi miseria, a pesar de mi humanidad, ¿quién va a hacer eso por mí? ¿Quién da la vida por alguien que tenga defectos? Que solo Dios, dice San Pablo, ¿no? Nos acompaña y ha dado su vida por nosotros, está dispuesto a morir por nosotros. Entonces, ¿cómo yo no voy a ser parte de eso? Yo tengo que estar agradecido. A veces somos más agradecidos con otras cosas, otras personas, con otras realidades, con las cuales no es que no debamos serlo. La gratitud debe siempre acompañar al ser humano, pero como que somos desproporcionados y nos postramos más a veces ante realidades humanas y terrenales porque recibimos algún beneficio de ellas que ante el Dios de la vida que ha creado mi alma, que me ha salvado de la perdición, del pecado, de la muerte. Ante Él, ante todo, debo ser agradecido y por eso sentirme parte de lo que Él ha constituido, porque la iglesia es Cristo mismo, el que da la vida por nosotros, el que la constituye. Cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces llegamos a un punto crucial, vamos a decir central, de la celebración de hoy, de la liturgia de la palabra de hoy. Y es el cómo Jesús estructura a esta iglesia. Y entonces la vida apostólica viene a adquirir un lugar central en todo este aparato comunitario. Es fundamental la vida apostólica. Constituye a 12 para que estén con Él, para que acompañen al pueblo de Dios. A la vida de los apóstoles, cuando hacemos el credo, una de las características de la iglesia que decimos que es, primero que todo, que es una. Jesús fundó una sola iglesia, no ese montón de iglesias que vemos por ahí. Es una. Es santa, porque su fundador es santo, es el santo. El 3 veces santo. Una, santa, católica, porque católica significa universal, es para todos. No es nada más para un grupo, para una etnia, para una nación. No, es para todas las naciones, para todas las razas, para todos los pueblos de la tierra. Todos estamos llamados a ser parte de esta comunidad universal que es la iglesia. Chinos, negros, blancos, indígenas, lo que usted quiera, y todas las mezclas que salen de esta maravillosa genética creada por Dios. Y aquí estamos nosotros, los panameños, que tenemos de todo en nuestra sangre. Estamos todos enrasados. Entonces, esa es la iglesia del Señor. Una iglesia que es para todos, es universal, es católica. Y después de las 3 características, una santa católica, la última, ¿cuál es? Apostólica. No existe una iglesia al margen de la apostolicidad. Son, vamos a decirlo así, sin ánimo de despreciar o de ofender, iglesitas. La iglesia es apostólica, se fundamenta sobre los apóstoles. Todo, absolutamente todo lo que nosotros aprendemos del mensaje de Cristo, lo recibimos a través de los apóstoles y de sus sucesores. Entonces, cuando una iglesia surge o se separa de la iglesia, se contradice cuando reniega de la iglesia de la cual recibió la Sagrada Escritura, de la cual recibió la tradición, de la cual recibió todo el conocimiento que tenemos sobre esa encarnación del Hijo de Dios y sobre su sacrificio por nosotros. Entonces la iglesia es apostólica y Jesús llama a estos 12 apóstoles para que acompañen al rebaño y para que a su vez nombren a otros y les da autoridad, les da poder, los faculta. Si esta facultad que han recibido los apóstoles no hubiese sido de origen divino, sobrenatural, espiritual, ¿ustedes creen que la iglesia todavía 2000 años después existiría? Humanamente habría colapsado hace tiempo por nuestras debilidades, por nuestra humanidad, por nuestros defectos, por nuestros pecados. Pero si la iglesia persiste en el tiempo a pesar de, es porque es de origen divino, porque es Dios el que constituye a los apóstoles. Es Jesús de Nazaret que dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre él. A ti te doy las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará en el cielo, lo que desates quedará desatado. O sea, hay un poder que la iglesia recibe. Los enemigos de la iglesia, los enemigos de Dios, hablan que es demagogia, que es manipulación, que es fanatismo, bueno, pero para ellos, nosotros, si realmente fuera eso hace tiempo, esta iglesia hubiese desaparecido. Pero no, es Dios el que va disponiendo.
para que la autoridad sea administrada. Y así a su vez, ¿no? Es como quien dice, es toda una ingeniería industrial, ¿no? De origen divino. Dios va estableciendo los roles. San Pablo después también lo especificará, ¿no? Los roles que hay dentro de la iglesia. Pero ahora mismo nos centramos en la apostolicidad, que luego podríamos hablar. Luego dentro de la iglesia existe esa manera de servir a través de una autoridad. Y luego pues, los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, luego nombran a sus sacerdotes desde la época apostólica para que nos ayuden, para que nos asistan atendiendo al pueblo santo de Dios. Y no nos damos abasto. Por eso es que oramos tanto por las vocaciones. De aquí de Veracruz deberían salir varios muchachos que deseen, que quieran responder a una llamada de Dios al sacerdocio ministerial, porque se necesita. Entonces, es el modo de ser de la iglesia que Jesús de Nazaret, el Dios hecho hombre, ha establecido. Y luego los sacerdotes en las parroquias van y también delegan y asignan coordinadores, responsables de una o de otra cosa, porque es el modo como Jesús ha dispuesto. Lo importante, y es lo que Jesús tanto le insistió a los apóstoles, es que comprendieran que el que está llamado a servir, está llamado a hacerse el último. El problema es cuando Satanás viene y pone la zancadilla para que uno caiga, entonces se ensoberbezca, y esa autoridad que me fue confiada la convierto entonces en despotismo, en opresión. Si yo tengo una autoridad es para servir, para tratar con amor a las personas que me son confiadas, ya sea en lo grande o en lo poco. Y es muy importante que esto lo veamos, cómo nosotros nos dirigimos a los demás cuando se nos asigna algo. Y esto lo podríamos llevar más allá, no solamente a nivel de la iglesia, a nivel de la comunidad, en nuestros trabajos, en los cargos que asumimos a lo largo de la vida, en mi rol como papá, en mi rol como mamá, en mi rol como hijo adulto que cuido a mis padres ancianos, etc. O sea, ¿cómo sigo yo? Pero todo esto tiene luz cuando vemos, a veces iluminado, cuando vemos cómo Jesús dispone la vida apostólica. Y ustedes se ponen a ver, llaman a hombres con distintas características. Pescadores, publicano, un celote, ¿no? O sea, cada uno con características distintas, que las podían utilizar de mal manera, pero Jesús quería que ellos los transformaran y esas cualidades, esos perfiles los utilizaran a favor de la evangelización, ¿no? Lo que significa ser pescador, ¿no? El modo de organizarse, de calcular, de saber por dónde tirar las redes, de ver cómo administrar esos peces que logramos conseguir, cómo los vendemos después, cómo los distribuimos, cómo los organizamos. Todas esas son experiencias de un pescador que tiene después que poner en la práctica Pedro al administrar la iglesia que le van a confiar. O si pensamos por decir, en Mateo, que era publicano, que había aprendido al juega vivo de sacar plata de aquí para quedarse con una tajada y después mandar a otra parte, corrupción, ¿no? Pecados muy actuales, pero miren, desde la antigüedad. Pero Jesús toma ese corazón para que Mateo, esa experiencia que lo estaba llevando a la muerte, a la perdición, la utilice ahora para el bien. Porque al final los apóstoles tienen que administrar. A veces a la comunidad les cuesta entender esto. A veces a muchos sacerdotes se les acusa de platero. Claro que eso es una tentación, pero hay que ser administradores. Un párroco, un obispo, tiene que administrar un territorio. Y esto se ve desde las primeras comunidades apostólicas, en los Hechos de los Apóstoles, cuando las personas ponían a disposición, cuando se recaudaba, cuando se recogía una limosna y se llevaba a Jerusalén, cuando alguien venía y vendía una finca y ponía eso que recaudaba en la venta al servicio de la comunidad y de los más pobres. Siempre en la iglesia, la administración ha sido un aspecto importante de la vida en comunidad. Y eso no puede no estar presente en la vida apostólica y en el servicio que se presta a la iglesia. Pero obviamente lo más importante es la predicación, el anuncio del Evangelio de la Buena Nueva de salvación. Que el pueblo de Dios conozca a ese Dios que se encarna y que muere y que da la vida por la humanidad. Es importante
el acompañamiento espiritual, que la gente aprenda a orar, a entrar en contacto con lo supremo, con Dios, en la oración, en la meditación, en la reflexión, en un mundo tan bullicioso. Todas estas cosas tienen que enseñar a los apóstoles. Y así nos vemos a un Tomás que era incrédulo, que dice, si yo no veo las llagas, si no meto mis dedos en las llagas, si yo no lo toco, yo no creo, ¿no? Es como ese espíritu que al final permitió a muchos en la iglesia a indagar, a conocer, a hacer teología, a filosofar, y a que la iglesia fortaleciera, enriqueciera, profundizara las grandes verdades de fe. Si hoy contamos con todo un patrimonio, vamos a llamarlo intelectual, de reflexión teológica, probablemente porque ha habido muchos Tomás, ¿no? Que querían ir más allá para poder definir, esto es cierto, ¿y por qué es cierto? Y entonces definen un dogma de fe, una parte importante de nuestra doctrina cristiana. Entonces Jesús va escogiendo estos hombres que al final con el Espíritu Santo van a canalizar bien sus características. O un celote como Simón el de cananeo. Los celotes eran revolucionarios con las armas, se enfrentaban a los romanos. Así que este hombre ya, vamos a decir, como apóstol, a lo mejor va a tener que, sí, vencer ciertas situaciones, afrontar con autoridad, con fuerza ciertas situaciones, pero ya no con la violencia, pero sí con la fuerza propia de los apóstoles. Entonces es un domingo para que nosotros valoremos lo que tenemos, para que oremos por los sacerdotes, para que oremos por los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. ¿Para qué? Para que administremos bien, para que acompañemos bien al rebaño, para que estemos dispuestos a dar la vida. O como decía el Papa Francisco, ¿no? Que olamos a ovejas, ¿no? O que como San Juan Pablo II decía, que lancemos las redes y vayamos mar adentro, que no nos quedemos sentados. Entonces es muy importante la oración de ustedes por nosotros los sacerdotes y por los obispos, sobre todo, porque un obispo tiene que administrar todo un territorio, ¿no? Por ejemplo, en Panamá la arquidiócesis tiene como 100 parroquias. Entonces el obispo tiene que, con sus colaboradores, organizarse para que el pueblo de Dios a través de la vida parroquial sea acompañado. Eso no es fácil, no es fácil. Al final, si usted lo ven desde un punto de vista empresarial, son un montón de sucursales, un montón de sedes, muchísimas, para poder prestar un servicio bueno a la comunidad, de evangelización, de acompañamiento espiritual, de pues, tantas cosas, ¿no? De asistencia en las necesidades básicas a través de las distintas pastorales. Entonces pidamos a Dios en este domingo 11º que nos ayude a comprender, a valorar, a venir a la iglesia, sí, seguir viniendo, pero como más conscientes del tesoro que tenemos, de la realidad a la cual pertenecemos, y no desertar con tanta superficialidad, con tanta ligereza. A veces dejamos de ir a la iglesia así, de la noche a la mañana, ¿por qué? Porque tengo nuevos amigos, porque ellos me invitan el domingo a hacer X cosa, porque ahora los muchachos se noviaron con una, con la otra, que a lo mejor no les interesa lo mismo. Y dejan, porque dejando, lo que pasa es que ahora tiene novia y todos los domingos se va a la casa de ella, o ahora tiene un novio, que tal cosa, y dejan de ser parte del pueblo de Dios. Se salen. No es que ahora tiene un trabajo que le demanda más, pero uno busca la manera de no alejarse y seguir parte. ¿Por qué? Porque valoro, porque soy agradecido con Dios por todo lo que ha hecho en mí. Entonces este domingo es eso, es para que nosotros revisemos cómo es nuestra relación con Dios a través de la comunidad de fe. Eso de que yo oro solo a mi manera, eso es autoengañarse. Se engaña a usted mismo. O sea, las personas que dicen usted estás engañando a ti mismo, hermano, hermana, papá, mamá, hijo. Dios fundó la iglesia para que estemos juntos, para que hagamos este camino juntos, porque solo no podemos. El demonio está como un león rugiente, acechando, a ver en qué momento nos hace caer, nos tiende. Y estamos solos. Entonces la comunidad de fe, la familia de Dios, nos ayuda a perseverar. Entonces es tan importante que el niño de pequeñito tenga una experiencia de Dios, porque se va fortaleciendo espiritualmente. Y cuando vengan las acechanzas, que cada vez son mayores, él pueda resistir, pueda perseverar. Bien, hermanos, que sea un domingo de crecimiento espiritual, de crecimiento
en familia. Que el Corpus Christi que acabamos de celebrar nos ayude también a fortalecer nuestra fe en la Eucaristía, a comprender que Jesús está realmente presente en el pan y el vino con su cuerpo y con su sangre. Y yo debo superar cualquier impedimento que no me esté permitiendo comulgar, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero para eso tengo que tener fe en esa presencia real y valorarla. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Alabado sea Jesucristo. Vamos a renovar nuestra fe, ponernos de pie y vamos a decir juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo,